Bienvenidos, queridos amigos y amigas, a este nuevo episodio de Mis Amigos y Yo, donde me siento honrado porque el día de hoy me acompaña un ícono en los temas de educación, ciencia, tecnología e innovación en este país, el doctor Guillermo Fernández de la Garza. Él es físico, ingeniero mecánico electricista por la UNAM, maestro en Ingeniería de Sistemas Económicos por la Universidad de Stanford, ha sido investigador en la Comisión Federal de Electricidad, director adjunto en el CONACYT, con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología aquí en México, director ejecutivo del Instituto de Investigaciones Eléctricas, secretario técnico de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, la CONAE, presidente fundador de la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, la DIAT, fundador y director de Innovación y Comunicaciones, EACB, que ha impulsado la enseñanza vivencial e indagatoria de la ciencia, que también edita la revista Chispa Ciencia para niños y apoyo en educación sobre el cambio climático para colegios particulares en nuestro país. Fue director ejecutivo de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, FUMEC, por 23 años y es consejero de INNOVEC, Innovación para la Enseñanza de la Ciencia, organización creada por FUMEC justo para la promoción de la enseñanza inquisitiva de la ciencia en la educación básica. Además, también ha actuado como consejero y asesor de diferentes organismos internacionales como la OEA, la UNESCO, UNIDO, que es la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, etcétera. Un sinnúmero más de reconocimientos que Memo ha tenido. Memo, un honor tenerte con nosotros. Bienvenido. Con mucho gusto, qué amable, encantado de estar contigo. Gracias. Pues Memo, tú te has destacado en el desarrollo de estrategias e instituciones educativas, de investigación e innovación que aceleran el desarrollo del país. Y hoy en día hay un tema que necesita de tus capacidades, tu experiencia y tu influencia, el cambio climático. Te has convertido, no quiero decir un activista porque eso normalmente tiene una connotación negativa, ¿no? Pero sí en un activo participante de la comunicación, la difusión y la acción en este tema. Memo, ¿por qué? ¿Por qué es un tema que requiere de acciones inmediatas? Mira, el cambio climático está afectando en una forma muy grave las condiciones de vida de millones y millones de personas. Estamos viendo golpes de calor que matan a miles de gentes. Hay regiones en donde ya no se puede producir lo que se producía, la gente tiene que emigrar. Es una situación verdaderamente dramática desde el punto de vista humano en muchísimos casos. Eso combinado con las inundaciones, con los huracanes como Otis, que pues, dañan, que lastiman. Entonces creo que es una responsabilidad muy grande de todos el buscar la forma de que se vea que tenemos que actuar, primero para mitigar el cambio climático, pero también y en una forma muy importante y sobre todo en México, actuar para estar preparados, para saber que lo que estamos viviendo de excesos de calor, excesos de sequías, excesos de huracanes, no es algo que, pues, es algo atípico y que ya no va a pasar. No, se está convirtiendo en la nueva normalidad. Y como te comentaba de toda la evidencia científica que hay sobre esto se está acelerando. O sea que el futuro está ahora sí amenazando todavía con situaciones más dramáticas y tenemos la responsabilidad, yo creo que los que nos estamos dando cuenta de cómo está el problema, primero de alertar para que la gente se prepare y segundo de actuar para que se mitigue este problema, ¿no? Yo te decía que, por ejemplo, yo me he encontrado con que hay muchísima gente que cuando le hablas del cambio climático te dice, ah, sí, el ozono. No tiene nada que ver con el ozono. En cambio, no saben que el dióxido de carbono que estamos emitiendo en los coches, en todo lo que es la combustión de combustibles fósiles, atrapa el calor y calienta la atmósfera y calienta el mar. Y eso es lo que está generando los problemas tan graves que tenemos. Y como el dióxido de carbono, el metano, que es, entre otras cosas, producto de la digestión en los bovinos, y por otro lado, que también pues, hay todavía muchas emisiones de metano en instalaciones relacionadas con gas natural, ¿no? Entonces, sí hay una serie de problemas gravísimos en este momento y creo que lo menos que podemos hacer los que nos estamos dando cuenta del problema es actuar, primero, tratando de que se entienda y segundo, tratando de que se actúe, ¿no? Ujú. Oye, porque yo creo que aquí hay un tema, pues muy importante en cuanto a lo que
a lo que le llega a la gente, ¿no? A la percepción que hay. Porque yo creo que Sí, a veces es mucho más fácil que veamos lo más estridente, ¿no? De esos activistas que salen y dicen y demás, y ya se va a acabar el mundo, etcétera. Y eso es a veces con lo que nos quedamos, y por eso se da la idea de que, bueno, no, esto no, quizá no va por ahí, ¿no? Está demasiado exagerado. Entonces yo tengo compañeros que dicen, no, el cambio climático siempre ha habido, pero no estamos en emergencia climática, ¿no? Pero bueno, y fuera de esa percepción que se puede dar por este tipo de comunicadores, digamos, o influencers del cambio climático, hay un sustento científico detrás de ello, ¿no? Entonces, sí, esa es la parte en la que nos deberíamos concentrar para no tener esa percepción, sino conocer la realidad de las cosas. ¿Cómo está claro. todo este bagaje de sustento científico y que además ya ha llegado a esferas políticas también importantes, decir, a ver, necesitamos entrarle al tema, ¿no? Mira, la atmósfera y el clima, visto el clima no como, oye, ahorita está nublado y se siente frío, no, eso no es, es el estado del tiempo. El clima es lo que pasa con ese estado del tiempo a lo largo de un periodo muy largo, un año, etcétera. Entonces, el clima está cambiando y está cambiando en una forma que los científicos están analizando con mucho detalle. Tú sabes que el IPCC es una agrupación de científicos que son muchos miles de científicos que en todo el planeta están estudiando los diferentes aspectos que nos permitan entender el cambio climático y saber cómo actuar sobre esto, ¿no? Por ejemplo, uno de los, yo diría, de los campos en donde más se ha avanzado y se han encontrado, pues, elementos que ayudan mucho a entender lo que está pasando ahora, es lo que se llama el estudio del paleoclima, o sea, la historia del clima en los últimos millones de años, ¿no? Y ahí te encuentras con cosas como los ciclos de Milankovitch, que te dicen claramente que cada 400.000 años tenemos épocas de un calor muy fuerte y que después eso baja y que estábamos nosotros hace 10.000 años prácticamente en la cúspide de ese pico de calor de los ciclos de Milankovitch, que ahorita deberíamos de ir en una etapa de enfriamiento y no, en lugar de enfriamiento estamos en una etapa de calentamiento que empiezas y analizas el clima en el pasado, prácticamente desde que el hombre empieza con la agricultura, empieza a haber un cambio en la tendencia. ¿Por qué? Porque la agricultura se hizo quemando bosques, quemando praderas para poder sembrar. Pero eso se acelera muchísimo más cuando empieza la revolución industrial. Tenemos tenemos máquinas que queman carbón para poder generar el movimiento y todo esto empieza a acelerarse en una forma supercrítica. Ahí es donde yo creo que tenemos que poner muchísima atención, porque esto combinado con lo que se ha usado de combustibles fósiles para transporte, en carros, camiones, aviones, barcos. Es una cosa enorme la cantidad de dióxido de carbono que estamos echando a la atmósfera. Y fíjate, por ejemplo, desde el punto de vista educativo, cuando tú le muestras a los chavos que están estudiando esto una botella de plástico que adentro le pusiste gases de combustión, lo tapaste, pusiste un termómetro, en otra botella igualita pones aire con su tapón y con su termómetro, los pones al sol y lo que observas es muy, muy impresionante, ¿no? Se empieza a calentar más rápido la que tiene el gas de combustión, que es el dióxido de carbono, y llega a temperaturas más altas. Así de obvio y tan fácil es verlo. Entonces, no hay duda, el cambio climático se está generando por lo que estamos haciendo, principalmente por quemar combustibles fósiles. Entonces, tenemos que entrar con toda la fuerza a la transición energética, es decir, usar las energías limpias, energía solar, energía eólica, energía nuclear que no produce dióxido de carbono y que está controlada y que se ha demostrado que puede funcionar perfectamente. Y como eso, pues, eólica, perdón, geotérmica, hidráulica, etcétera, ¿no? Ahora, regresando a la evidencia científica, hay variables como por ejemplo la temperatura media de la Tierra, que ya se mide con mucha precisión
el IPCC había fijado como un límite 1.5 grados Perdón, centígrados de Memo, nada más incremento. para, perdón, nada más te interrumpo, nada más para decir para los escuchas que no saben qué es el IPCC, es el panel intergubernamental de cambio climático de la ONU, ¿no? Exacto. Es la organización de científicos que han hecho más estudios, que tienen más peso, que realmente conocen más a fondo todo este problema, ¿no? Pues te decía, una de las evidencias más claras es que el incremento de la temperatura promedio de la Tierra a lo largo de un año ha ido incrementándose continuamente en los últimos años y ya llegamos a 1.5 grados centígrados, que los científicos sabían que era un límite que está acercándonos a lo que llamamos puntos de no retorno, a cambios importantísimos, por ejemplo, en las corrientes marinas, que pueden generar un cambio enorme en las condiciones del clima para los próximos años. Por ejemplo, está parándose ya la corriente AMO, que es una corriente del Atlántico Norte, el Atlántico Meridional, que lleva agua caliente por arriba y que regresa agua fría por abajo. Esos son los grandes flujos de calor que hay en las corrientes marinas y que están equilibrando y que están determinando cuál es el clima. Por ejemplo, el agua caliente que va por arriba es lo que permite que Europa, que está a la misma latitud que Alaska, tenga una temperatura mucho más cálida que en Alaska, ¿no? Y eso se está parando, está disminuyendo la velocidad con la que se mueve. Y está clarísimo, y eso lo están estudiando ahorita con muchísimo cuidado, que enfrente de Groenlandia se está generando una gran masa de agua superficial del mar que está fría y que está con muy poca sal, porque es agua de deshielos. Y eso está provocando precisamente que ya no haya el jalón, que es el que está moviendo a la gran corriente del Atlántico. Entonces, estamos llegando a ese tipo de puntos que son verdaderamente críticos y la gente no se da cuenta. Mira, hay otros indicadores que son también muy obvios. Hay una red de satélites que están midiendo en forma continua qué porcentaje de la energía que llega del Sol se queda en la Tierra, no se regresa al espacio exterior. Todo lo que se queda en la Tierra ayuda a calentar la atmósfera y en general todo el entorno de la superficie terrestre. Bueno, ese calor que se queda se había medido en el 2015 en 0.7 watts por metro cuadrado y ya llegó en 2023 a 1.37 watts por metro cuadrado, casi el doble. O sea, estamos ante fenómenos que son verdaderamente críticos. Estamos avanzando en una forma dramática, rápida en la aceleración del cambio climático. Entonces, tenemos que actuar con urgencia. Oye, Ahora, perdón, adelante, perdón. mira, lo que yo veo que de veras es crítico para un país como México, que por cierto, tú sabes, México está en la zona de los desiertos. México está en lo que se llaman las celdas de Hadley, en donde regresa el aire caliente que sube del Ecuador y que configura una zona a nivel de todo el mundo de, de zonas calientes y de desiertos. El desierto del Sahara está en esta misma latitud. Los desiertos de Arabia están en esta misma latitud. Y ahí te vas. Entonces, México tiene propensión a los desiertos. ¿Y cambia por qué? Pues porque tenemos huracanes que llegan tanto del Atlántico como del Pacífico. Si está cambiando este patrón, lo que está pasando es que puede haber zonas que tengan muchísimo más sequía y más calor y otras zonas que van a tener muchísimo más agua y más inundaciones, pero no se va a estar distribuyendo en una forma más uniforme. Y esto puede generar problemas muy graves en México. Sí. Oye, Memo, y fíjate que yo creo que
todo mundo pensamos en las consecuencias de vivir climas extremos que pasamos, ¿no? Y sí, Sí, mucho calor, etcétera, que eso es lo que se nos hace lo perceptible, lo tangible en el plazo inmediato. Pero sí, yo creo que también hay un daño que pues es evidente, pero que pareciera que no lo es tan en el plazo inmediato a la parte de las economías, ¿no? Yo creo que claro, como me compartiste información, Simón Stills, ¿no? El secretario ejecutivo de la sí, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pues sí. habla de esa liga, ¿no? Entre el calor récord y los daños masivos a las economías. ¿Qué hay respecto a este tema y el impacto que se puede esperar en los niveles de vida de la gente ya a nivel país y economías? Bueno, tú ves, para empezar, el calor mata. Si tú estás hablando de temperaturas arriba de 40, 45 grados centígrados, el calor mata. Y eso, pues, afecta, afecta las condiciones de vida y eso hace que la gente ya no tenga la posibilidad de participar en una forma más directa, más clara en los procesos económicos. Disminuye su capacidad de prepararse, disminuye su capacidad de actuar. Total, ese es un tema grave. Pero por otro lado, lo que estamos viviendo, por ejemplo, en la agricultura, es que esto está afectando a la agricultura, está limitando muchas cosechas, está haciendo más difícil el que en muchos lugares se tenga la posibilidad de producir lo que se venía produciendo. Entonces, implica daños desde ese punto de vista. Si tú ves lo que está pasando con los huracanes, por ejemplo, Otis en Acapulco, ahí hubo daños que son en los miles de millones de dólares. Entonces, los daños que se están generando por este tipo de eventos climáticos son cada vez mayores. Inclusive, la Asociación de Compañías de Seguros de los Estados Unidos lo ven como la amenaza más seria para la salud financiera de no solo de las compañías de seguros, sino para la economía de los Estados Unidos. Y eso es lo que dice con mucha claridad también, como te lo comentaba, el senador Whitehouse, que es el presidente del Comité de Presupuesto del Senado de los Estados Unidos. Y no lo dice solamente porque llegó un asistente y le dijo, formaron un grupo de estudios, trabajaron con los mejores asesores del mundo y llegaron a la conclusión de que si no hacemos algo inmediato para mitigar el cambio climático, los daños van a ser de trillones de dólares, de 10 a la 12 para arriba. O sea, estamos ante una situación verdaderamente crítica también desde el punto de vista económico. Y aquí es donde entra el otro aspecto que pudiera ser realmente muy importante y que ya lo habíamos comentado, ¿no? Que si en lugar de decir yo sigo como estamos y no hago nada, que es lo que desgraciadamente parece que está ocurriendo, aunque en realidad ya hay varios movimientos que se están dando para cambiar todo esto, pero si no actuamos con más rapidez, si no mejoramos la mitigación en una forma más contundente, los daños pueden ser gravísimos. En cambio, si, si nos damos cuenta de que la mitigación, por ejemplo, implica energía eólica, hidrógeno, cambio en los motores. Todo esto significa oportunidades para desarrollo tecnológico y para desarrollo económico. Yo te mandaba, por ejemplo, información de lo que ha pasado en Dinamarca. Dinamarca es un país que desde hace ya casi 15 años se tomó muy en serio en enfrentar el cambio climático y se convirtió en líder en la fabricación de equipos eólicos. Se ha convertido también en uno de los líderes en todo lo que es la producción de celdas avanzadas de electrólisis para la producción del hidrógeno verde. Hidrógeno que se está generando, está produciéndose gracias a la energía
eléctrica que viene de las plantas eólicas, ¿no? Y se está convirtiendo también en uno de los líderes en lograr que todo lo que es la industria naviera utilice motores basados en hidrógeno verde. Esto está acelerando su desarrollo y está muy obvio, y lo dice con mucha claridad también el senador Whitehouse, que si se toma este enfoque, yo no me voy a poner en contra de las acciones para el cambio climático, sino al contrario, voy a ver qué acciones debo de tomar para lograr que esto se convierta en una oportunidad. Esto puede ser algo sumamente importante. Inclusive te comentaba que ya hay aquí en México una iniciativa de una empresa danesa para invertir 10.000 millones de dólares en el istmo de Tehuantepec para establecer más plantas eólicas, sistemas de electrólisis, producción y distribución de hidrógeno verde. O sea, en México estamos con condiciones que también nos pueden permitir entrar con fuerza a esta gran ola de impulsar desarrollo tecnológico y económico con las medidas para mitigar el cambio climático. Y fíjate que aquí me despiertan dos temas, ¿no? Porque al final creo que eh, hace falta que la gente entienda que también tiene un papel dentro de este tema, que no solo son acciones gubernamentales, acciones de políticas públicas, sino que también tiene la gente un papel relevante, ¿no? Como personas en lo individual o como comunidades, ¿no? Y a veces no entendemos que somos parte de ese problema y de la solución. Y yo creo que no solo se trata de esa de que la gente sepa, lo escuche a través de comunicación y divulgación, sino que también hay un componente de motivación y de ahí me abre a un tema mucho más interesante de lo que nos gusta también hablar, que es la parte de educación, ¿no? La parte de educación y formación, donde pues desde las etapas más tempranas hay que hacerlo. Leía yo información ahí hace un par de años que estabas tú inaugurando un taller para la implementación de proyectos educativos en cambio climático por ahí en Veracruz. Y Sí. bueno, decías eso, ¿no? A ver, el aprendizaje está directamente ligado con las emociones, el niño que aprende con sorpresa, con amor, con entusiasmo, es un niño que va no solo a conservar esos conocimientos durante más tiempo, sino que va a tener mucha sensibilidad para saber qué significan esos conocimientos y cómo se pueden aplicar. Entonces yo creo que este tema de cambio climático tiene que ver con educación también, ¿no? Mira, tú sabes que yo llevo ya muchos años trabajando en el tema de enseñanza de la ciencia. La revista Chispa que mencionaste, los programas de enseñanza vivencial e indagatoria de la ciencia, el trabajo con ICSE, el trabajo con INOVEC, etcétera, ¿no? Y yo, la mera verdad, empecé a trabajar en el tema de cambio climático porque INOVEC se empezó a acercar a la Oficina de Educación Climática en París, que ha impulsado mucho el profesor Pierre Lenat, que fue el que creó el programa de La Mano a la Paz de ciencia para niños y con el que hemos tenido una relación muy cercana durante pues ya más de 20 años. Entonces, el cambio climático para mí no significaba algo tan importante como significa ahora, antes de empezar a meterme en el tema de educación en cambio climático. Y fíjate, la educación para cambio climático la empezamos a ver por la importancia que tiene primero en la formación científica de los niños y los jóvenes, y segundo, en la formación ciudadana. ¿Por qué? Porque, como hemos comentado, la esencia de entender el cambio climático y de saber lo que hay que hacer es una buena formación científica. La ciencia es lo que te permite entender lo que está pasando en la atmósfera, entender lo que está pasando en el mar, entender la relación de la Tierra con el Sol, por qué a veces tenemos más. Simplemente el que tengamos verano e invierno, mucha gente dice, es que está el sol más cerca. No, es porque está inclinado el eje de rotación. Entonces, los metes a entender la Tierra girando alrededor del sol con su eje inclinado, oscilando, con cambios en la órbita de la Tierra que a veces es prácticamente un círculo, a veces se elonga y eso produce que haya cambios muy fuertes en la cantidad de calor que nos llega. Todo esto tiene que ver con el clima, o sea,
El clima tiene que ver con entender dónde estamos, qué pasa en nuestro alrededor, y eso es ciencia, eso es formación científica, ¿no? Por otro lado, lo que te decía también, bueno, si yo me doy cuenta de que el cambio climático significa matar gente, significa dañar a la gente, meterlos en una pobreza mayor de la que están, eso, eso es injusto, eso te hace sentir que tú tienes una responsabilidad para actuar y decir, oye, yo no puedo aceptar esto. Y peor todavía cuando dices, oye, el cambio climático está acabando con miles de especies. Aquí es donde entra esa famosa encíclica del Papa Francisco de Laudato Si. Tenemos una responsabilidad para cuidar nuestra casa común. El planeta Tierra es una joya en el universo. No, es algo que probablemente hay miles o millones de planetas semejantes, pero no los conocemos, no sabemos de nada que se parezca. Entonces, estamos ante una cosa maravillosa que es el planeta Tierra, que tenemos que cuidar, que tenemos que salvar, a donde hay millones de especies que necesitamos que convivan, porque es esa convivencia la que te permite que se sostenga la vida, ¿no? Entonces, esto es lo que yo siento que es importante. Muy Tenemos bien. que ver que tenemos una responsabilidad con los demás, con las demás personas, con los demás seres vivos, con lo que llama el Papa Francisco nuestra casa común, ¿no? Sí. Oye, y bueno, a raíz de esta conversación, pues nos queda más claro que el cambio climático sí es crisis, ¿no? Es el mayor reto quizá de la humanidad, pero no Yo podemos sí lo veo. simplemente bajar la cortina y regresar a vivir como en la época de las cavernas para que no pase nada más adelante, ¿no? Sino que hay que verlo también como una oportunidad para Exacto, innovar, ¿no? Para cambiar. ¿Qué exacto. podemos hacer en ese sentido? Pues mira, te comentaba de esta oportunidad que se está planteando con este grupo danés para montar eh, más plantas eólicas, sistemas de electrólisis, sistemas de distribución de hidrógeno verde en el istmo de Tehuantepec. Como este puede haber muchas. Ahora, lo que sí hace falta es que tengamos políticas públicas que primero estimulen este tipo de acciones y segundo, busquen que tengan el mayor efecto en el desarrollo tecnológico, educativo, económico de México, ¿no? Como ha pasado en muchas épocas que tú y yo conocimos, ¿no? Si se define, tú aprovecha estas condiciones especiales de México, pero necesitas tener plantas de fabricación en México, necesitas tener grupos de ingeniería y diseño en México, necesitas tener encadenamientos con todo el aparato productivo del país, necesitas interaccionar con las universidades y los centros de investigación de México. Esa es una política sana, es una política que te dice, yo estoy viendo el futuro depende de que tenga yo capacidad y tú tienes interés en venir, ¿por qué? Porque aquí hay condiciones especiales, vente, lo hacemos juntos. Ayúdame porque si yo te voy a ayudar a ti, ayúdame a que yo también desarrolle mi capacidad, ¿no? Muy bien. Oye, y aparte, pues a partir de aquí vienen pues temas bueno, también recientemente hemos platicado con grandes amigos en común como José Luis Fernández Ayas, que ha estado metido en el tema de energías alternativas, o la semana pasada con Eduardo Andrade, etcétera. Entonces, pues todos estos temas de energías limpias, transporte eléctrico, eficiencia energética, pues se vuelven fundamentales para que podamos dar este desarrollo, ¿no? Exacto. No, y si tú ves, por ejemplo, eficiencia energética, ¿te acuerdas? Yo fui director de la CONAE, de hecho casi el fundador de la CONAE. Después me fui a manejar un proyecto de cambio climático en Chile durante un año. Pues la eficiencia energética es un factor clave para la mitigación del cambio climático. Estás usando menos combustibles para hacer lo mismo, estás usando menos energía para hacer lo mismo. Muy bien, perfecto. Oye, pues Memo, te agradezco enormemente tu tiempo para esta charla. Creo que nos dejas, no espantados, sino motivados, ¿no? Motivados a decir, a Claro, ¿qué ver, se trata? necesitamos entre todos, podemos hacer acciones
que cambien, pero lo más importante es eso, que sepamos que personalmente y como comunidad podemos hacer un cambio, podemos hacerlo Claro. si nos ponemos Déjame las hacer pilas para ello. una anotación adicional. Mira, yo estoy trabajando ahorita en dos campos. Uno es educación para el cambio climático. Estamos trabajando con colegios privados, estamos trabajando con los gobiernos estatales. Hemos formado a través de Innovec ya a miles de maestros que están trabajando con esto. Se trabajó en un programa que se llama América Latina Educación Climática. O sea, tenemos ya un posicionamiento como país sólido en relación a la educación sobre cambio climático. Y yo espero que en los próximos años pues esto se acelere, ¿no? También estamos trabajando con los museos de ciencia y con la Sociedad Mexicana de Divulgación de la Ciencia y la Tecnología. Estamos armando programas para que en los museos, en todos los esquemas de divulgación, se destaque todo esto que estamos discutiendo y planteando ahorita, ¿no? Yo los invito, dentro de poco vamos a arrancar una sala especial con un programa especial enfocado al cambio climático con todos estos elementos en el Museo Yancuic en Iztapalapa, que es un museo nuevo, muy bonito, lleno de oportunidades para hacer cosas interesantes y en donde ha habido un gran apoyo para trabajar en todo esto. Perfectísimo, pues te agradecemos mucho esa invitación y estaremos muy pendientes de su apertura. Memo, muchísimas gracias. Aprecio muchísimo tu tiempo y que nos hayas compartido esta información No, con tan gusto. relevante, ¿eh? No, al contrario, yo te agradezco porque tú estás haciendo lo que nos interesa, ayudar a la divulgación y la promoción de que la gente se dé cuenta y actúe en relación con esto. Muy bien, muchísimas gracias. Pues amigos, los invito a que se suscriban al canal, a que nos den like a este trabajo si les gusta, pero sobre todo a que participen, ¿no? Los comentarios, las reflexiones que ustedes puedan hacer son las que nos ayudan a enriquecer estos espacios. Muchas gracias y hasta pronto.